Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Pronto estamos terminando ya el presente año para comenzar un nuevo año en las bendiciones de Dios. Las Escrituras nos hablan que cada día nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Dios es misericordioso con México, con cualquier nación del planeta Tierra. Dios está vigilando, sus ojos, dicen las Escrituras, atalayan las naciones del planeta Tierra. Estamos terminando este año dándole gracias a Dios porque hemos visto las bendiciones de Dios sobre México de una manera especial en cuanto a la economía. Hablar de economía es hablar de la comida, del alimento, es hablar del sustento en cada hogar, es hablar del salario, es hablar de cómo los cielos se abren para que hayan las bendiciones de la alimentación en cada familia, y estamos terminando un año en esas bendiciones y pronto comenzará un nuevo año. Pero todos los que somos creyentes en Jesucristo estamos esperando su venida. Creemos que estamos viviendo la generación del presente siglo XXI, la más bendecida de Dios, porque pronto veremos cara a Jesucristo, el creador de toda la tierra, el creador de la humanidad, nuevamente regresará a la tierra. Hace 21 siglos vino por primera vez y ahora lo estamos esperando por segunda ocasión, y nosotros los que vivimos en esta generación, la Biblia enseña que habrá una generación que no pasará por la muerte, sino que tendrá vida, y en esa vida estará en el encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso anhelamos que pronto esto suceda y estamos orando para que un año pueda ser la bendición de Dios para la humanidad. Si Cristo no ha venido en el presente año, lo esperaremos el próximo año. Por eso estamos siempre en el buen deseo de la prosperidad, que Dios prospere la vida espiritual, que Dios prospere la vida económica, la vida laboral, y que Dios siempre nos dé la salud. Es necesario siempre ser agradecidos a Dios. Así que si el Señor no ha venido, pronto Él puede regresar en el próximo año y estaremos en expectativas de su regreso. Por eso estamos recordando siempre acerca de lo que Jesucristo vino a hacer en su primera venida, porque hay una gran diferencia entre la primera venida y la segunda venida. En la segunda venida viene a hacer juicio a los incrédulos, aquellos que no han creído en la predicación que está haciendo la iglesia cristiana en el planeta Tierra, no han creído en Jesucristo. Toda la iglesia predica a Jesucristo, pero hay muchas personas, ciudades y naciones en incredulidad. Cristo viene como juez a la tierra, pero la primera venida Jesucristo vino como el Cordero que tenía que morir en la cruz del Calvario. Tuvo que nacer como nacen todos los seres humanos en el planeta Tierra. No era cualquier ser humano, era Dios transformado en un ser humano, el gran milagro de la Navidad. Así que tenemos por eso que entender lo que sucedió hace 21 siglos cuando Cristo vino, y cada nacimiento tiene un propósito. Jesucristo trajo el propósito del cielo, el propósito de Dios el Padre, como era la salvación de toda la humanidad, rescatar a toda la humanidad de las garras del diablo. A esto vino Jesucristo, a enfrentarse al diablo y a liberar a todos los cautivos, todos los seres humanos que
habían nacido en la tierra desde Adán y Eva. A esto vino Jesucristo y a darnos un nuevo estilo de vida, a darnos un cambio en cuanto a la forma de vivir en la tierra y sobre todo la vida eterna con Dios. Porque todo ser humano desde que nace en la tierra, desde que Adán y Eva pecaron, nacen bajo condenación de muerte eterna. A esto vino Jesús, a cambiar la muerte eterna en vida eterna. Por eso predicamos a Jesucristo, porque solamente en Cristo puede estar la solución al esposo, a la esposa, a los hijos, a los gobiernos humanos, a cualquier ciudad y nación. Predicamos a Jesucristo porque solamente en Cristo hay vida eterna. Hoy estaremos recordando de los propósitos de la primera venida de Jesucristo, así que bienvenidos a las enseñanzas de este programa de La Voz de la Alianza. Sí, la palabra de Dios nos dice que Jesús viene por los que le esperan. Al igual, nos habla de que todos los que esperan a Jesucristo vamos a tener una corona ya garantizada. Así que, por otro lado, también dice que los que no esperan a Dios, entonces les puede caer una maldición, que de ahí donde viene la palabra anatema en griego, que significa también maldición, que es así como termina el Antiguo Testamento en Malaquías 4. Por eso es mejor esperar la venida del Señor Jesucristo y esperarlo con muchas ansias, porque Jesús mismo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo me voy, pero yo les voy a preparar a ustedes hogar aquí en los cielos. Y cuando eso suceda, regresaré por ustedes o volveré por ustedes. Entonces Jesús también, más que nadie también, él ansía o anhela regresar por nosotros. Por eso tenemos que amar a Jesús y amar su venida. Y creer, así como creemos, porque de esto se trata la fe. Y la fe se basa en la resurrección de Cristo. Así que, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, y prácticamente lo que está diciendo allí es que si pueden creer que Jesús resucitó de entre los muertos, entonces también hay que creer en su venida. Sí, cualquier persona sabe en la tierra que un día va a morir. No hay una persona que vaya más allá de los 100 años. Son muy pocas personas que han llegado a los 100 años y un poquito más, pero no más allá. Así que los días están contados aquí en la tierra desde que nacemos. Estamos en un reloj que va contando los días, las semanas, los meses y años en retroceso hacia rumbo a la muerte, porque es la muerte la puerta de entrada a la eternidad. Pero en vida, la vida física que Dios nos concede en la tierra es la oportunidad para creer en Dios, creer en Jesucristo y recibir la vida eterna. Por eso, cuando una persona muere en Cristo, cuando ha creído en Jesucristo, entra a la vida eterna. Esa es la muerte que le lleva a la vida eterna. Pero si una persona llega a morir sin Cristo, ya no hay esperanza. Entonces es la condenación eterna, la separación eterna de Dios. Así que por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo hoy más que nunca, por los tiempos peligrosos que estamos viviendo, donde la maldad se está extendiendo en el mundo. Cuando vemos maldades en el ser humano, tenemos que ir a la causa, y la causa es espiritual. Detrás de lo natural está lo espiritual, y en lo espiritual, en el mundo de maldad, en lo espiritual está el diablo. O sea que el diablo está moviéndose fuertemente porque él sí conoce las escrituras, conoce de la profecía
y a través del engaño y la mentira está ocasionando lo que vemos hoy en muchas noticias en el mundo entero. Pero ¿a quién le echamos la culpa? Generalmente es al ser humano. Ciertamente tiene una responsabilidad porque cada ser humano tiene su propia voluntad, pero detrás de un ser humano lleno de maldad están fuerzas espirituales demoníacas, espíritus inmundos que están perturbando las mentes de las personas para ejecutar la maldad, robar, secuestrar, matar, destruir, todo tipo de violencia en la tierra. Por eso tenemos que enfrentar al enemigo con Jesucristo, y a esto vino Jesucristo por primera vez a la tierra para que podamos entender contra quién es la lucha. No es contra el ser humano. El esposo no tiene por qué pelear con la esposa, ni la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres. No es el conflicto con el ser humano, el conflicto es espiritual. A esto vino Jesucristo por primera vez a la tierra para enseñarnos dónde está el centro del conflicto. Así que las enseñanzas de Jesucristo que están en el Nuevo Testamento son importantes para conocer de la vida humana aquí en la tierra. Y Jesucristo ciertamente prometió regresar. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es la gran promesa de hace 21 siglos cuando Cristo estuvo en la tierra. Antes de ir a morir a la cruz del Calvario, Él prometió regresar. Él prometió que iba a venir de nuevo a la tierra. Versículo 3 dice, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la gran promesa del regreso de Jesucristo, son palabras dichas por Él. Él iba a morir en la cruz, pero no se iba a quedar allí colgado en la cruz, mucho menos en la tumba. Al tercer día, conforme a la profecía, iba a resucitar de los muertos. Y esta es la esencia de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Cualquier persona sabe que va a morir, pero no cualquier persona sabe que va a resucitar. La resurrección es lo que sigue después de la muerte. La muerte no es el fin. Tenemos que ir a la resurrección, pero la Biblia habla de dos resurrecciones. La resurrección para aquellos que creyeron en Cristo y entonces entrarán a la recompensa de las coronas que Dios ha preparado para los que creyeron. Pero habrá otra resurrección, la resurrección de condenación, o sea que el juez de la tierra estará pasándole la vida a la persona de su maldad como una película. Así creemos que esto va a suceder, porque Dios es Dios de justicia y el hombre va a entender que tuvo muchas oportunidades de conocer a Jesucristo. ¿Cuántas campañas evangelísticas hay en una ciudad? ¿Cuántos programas de radio se escuchan en una ciudad? Programas de televisión. ¿Cuántas personas están predicando de Jesucristo en las calles? ¿Cuántas personas están hablando de Jesucristo en los centros de trabajo, en cualquier lugar? Son las diversas oportunidades que se tienen en una ciudad para conocer a Jesucristo. ¿Y cuántas personas han rechazado a Jesucristo? Por eso, en el día de la resurrección, allí el Señor dará cuenta de toda la vida pasada de una persona, y habrá dos tipos entonces de eternidad: la eternidad en el cielo o la eternidad abajo, donde estará
el enemigo, Satanás, el diablo. Así que son verdades escritas en la Biblia y debemos por eso escudriñar las Escrituras. La primera venida de Jesucristo es fundamental de conocerla porque es el fundamento para nosotros los que somos cristianos y tenemos base fundamental, suficiente para explicarle a otras personas que no conocen de Jesucristo, porque muchas personas solamente tienen un visaje de lo que es Jesucristo y sobre todo en estas fechas donde generalmente se recuerda el nacimiento de Jesucristo y muchos están en otra festividad que le llaman Navidad, pero no es el recuerdo del nacimiento de Cristo. Así que por eso tenemos que hablar de la primera venida de Cristo y todo está conforme a los propósitos de Dios, porque todo nacimiento en el planeta Tierra tiene un propósito. Todo ser humano nace con propósito y debemos saber cuál es el propósito por el cual Dios nos hizo nacer en la tierra. Podemos leer lo que está registrado en el Salmo 139. La Biblia habla de un libro de diseño humano. O sea que Dios tiene un libro para cada ser humano. La persona tiene su propio libro y conforme al diseño que Dios hizo en su libro, así lo creó. Por eso algunos son de características diferentes, algunos son blancos, otros morenos, otros son altos, otros son bajitos, otros son gruesos, otros delgados, porque son las características que Dios puso. Dios es Dios de diseño y de multisabiduría, o sea, de muchas formas de hacer las cosas. Así que por eso si vemos el planeta Tierra son diferentes las personas que están en África, a las personas que están en Asia, a las personas que están en Europa y lo último fue el mestizaje que hubo entre los europeos y los pueblos que estaban antes de los europeos en América, de allí el mestizaje. Nosotros los mexicanos somos mestizos, características muy diferentes a otras nacionalidades. Pero Dios todo esto lo ha diseñado en su propio libro. Dice el Salmo 139, versículo 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo lo que tiene un cuerpo humano, los pies, las piernas, los huesos, los diferentes nombres, la ciencia médica lo que ha hecho es ir descubriendo y le puso nombres, el fémur, la rodilla, el talón, ligamentos, en fin, hoy podemos conocer muchos órganos del cuerpo, muchas partes del cuerpo con ciertos nombres, características, pero todo esto fue porque Dios lo hizo desde el principio y el ser humano ha ido descubriendo todo ello a través de los tiempos. Así que todo es conforme al propósito de Dios. Dice el Salmo 138, versículo 8, que Jehová cumplirá su propósito. No es el propósito del ser humano, no es el propósito de los gobiernos, es el propósito de Dios. Así que por eso tenemos que poner atención en Jesucristo, porque Jesucristo vino a dar conocimiento del propósito por el cual
fuimos creados como seres humanos aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 16, cómo Dios hizo al ser humano como modelo, tomando como modelo a Jesucristo. Cristo es nuestro modelo, o sea que nosotros somos de una manera especial aquí en la tierra, porque en el cielo están los ángeles. Los ángeles tienen características especiales, pero son espíritu. La diferencia entre los ángeles en el cielo y nosotros, los seres humanos en la tierra, es el cuerpo humano, el cuerpo de carne que tenemos aquí en la tierra. Por eso un día el creador del cuerpo vino a la tierra y tomó un cuerpo determinado, ya diseñado por Dios, establecido por Dios, porque todo ser humano fue hecho en el modelo de Cristo. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que el centro mismo de la vida se llama Jesucristo. Y el autor de la vida, un día, hace 21 siglos, vino a la tierra y nació como nacen todos los seres humanos. Nace conforme a la profecía de una mujer virgen. Esta es la palabra profética que debemos conocer, porque los nacimientos son a través de mujeres, una madre que concibe, pero aquí es una mujer virgen que concibió sin la participación del varón, porque era un milagro del cielo. Dios estaba haciendo algo nuevo en la tierra desde que cayó Adán y Eva, el primer matrimonio le falló a Dios. Ahora Dios establecía algo nuevo. Por eso llamó a Abraham, a Sara, y de allí Dios estableció la promesa, y la promesa se iba a cumplir en el matrimonio de José y de María. Esto fue hace 21 siglos, y el Mesías prometido, la simiente de la mujer, vino ya a la tierra. Así que Él nació como nacen los seres humanos. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, allí la Escritura en el Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de la profecía. Todo tiene un tiempo, al tiempo de Dios. Ya habían seres humanos en la tierra, pero cada ser humano, de acuerdo a lo que leímos en Colosenses, fue creado de acuerdo al diseño divino de Dios. Pero el que hizo el diseño y el modelo del diseño vino a la tierra. Un día, ¿cuándo? Hace 21 siglos, conforme a la profecía. Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este fue el propósito general de la primera venida de Jesucristo. El creador de toda la humanidad tuvo que venir a la tierra en forma humana, ya que el primer ser humano llamado Adán le falló a Dios. Pero la Biblia dice que Jesús fue considerado el segundo Adán o el postrer Adán.
Y fue precisamente un hombre quien venció al diablo en la cruz. No era cualquier hombre, era Dios hecho hombre. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso el diablo anda como león rugiente buscando a personas para engañarlas, haciéndoles creer de que Jesús no lo venció, que el que es victorioso se llama Satanás y Satanás trata de desestabilizar el mundo entero, y muchos creen en la obra del enemigo y no en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero si un ser humano cree en lo que la Biblia enseña y cree que ya Jesucristo venció a Satanás en la cruz y lo aplica en su vida y lo aplica cuando está el enemigo tentando, entonces verá la victoria en Cristo Jesús. Son actos de fe, porque Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Cristo murió una sola vez y para siempre fue aquello, porque Él resucitó para que la iglesia predicara la vida resucitada. Por eso es necesario estar recordando los propósitos de la primera venida de Cristo, y todo parte de lo que hoy conocemos como la Navidad. La Navidad significa el nacimiento de Cristo. Así es, por eso cada persona que acepta a Jesucristo quiere decir que la Navidad ha llegado a su vida, porque no puede haber Navidad si no está Cristo, y Cristo es la esencia de la Navidad. Por eso cualquier persona que acepta a Jesucristo, o cualquier persona también que nace de nuevo o que está siendo bautizado en agua o en el Espíritu Santo, eso es Navidad, nuevo nacimiento. Así es. O sea que la Navidad es un milagro, y ese milagro lo puede tener cualquier ser humano, no solamente al final de un año, sino cualquier día del año. Todos los días pueden ser de Navidad cuando una persona en la tierra está aceptando a Jesucristo, está en un milagro del cielo, el milagro dado por el Espíritu Santo para un nuevo nacimiento. Así que todo lo que sucedió hace 21 siglos se sigue repitiendo ahora por obra del Espíritu Santo y la predicación que la Iglesia está haciendo de Jesucristo. Vamos a ver el primer propósito que tenemos aquí clasificado de la primera venida de Jesucristo. En 1 de Juan 3:8, la Biblia enseña el propósito de su primera venida. Desde Adán y Eva, todo ser humano ha nacido en pecado, y por el pecado el diablo es el que toma el derecho legal sobre la persona. Una persona que es fornicaria, una persona que es adúltera, una persona que es ladrona, una persona que está en corrupción, le está sirviendo al enemigo. Y muchas veces las personas ni cuenta se dan a quién le sirven. Por eso esto es el engaño en lo espiritual. El diablo está trabajando en el corazón de muchas personas, corrompiéndolas y haciéndole que la persona cometa mucha injusticia. Por eso hoy vemos una brecha entre ricos y pobres por la injusticia del ser humano, por la corrupción. La corrupción lleva a la injusticia, y la injusticia hace que la humanidad se vaya apartando entre ricos y pobres. El creador de las riquezas es Dios. Dios creó el oro, la plata, está en la Biblia todo esto enseñado. Y Dios distribuyó todo en todas las naciones del planeta Tierra. Cada nación tiene lo suyo. Y Dios distribuyó todo para la población de una nación. Es la justicia de Dios. Pero debido al pecado que cometió Adán y Eva, entró la codicia, la avaricia en algunas personas, y por la codicia y la avaricia están deseando lo que le corresponde al prójimo y están robándole
el dinero al prójimo, codiciando lo que tienen al prójimo y están aprovechándose del prójimo, haciendo negocios ventajosos. Todo esto sucedió un día cuando el diablo cayó del cielo a la tierra, porque es el gran negociante. El diablo sabe de negocios, así que todo eso está registrado en la Biblia y debemos saber cuáles son las astucias del enemigo. El diablo ahora está en la tierra y está usando personas llenas de codicia, de avaricia, corruptas, haciendo injusticia. Por eso viene Jesucristo por segunda vez a hacer justicia. Así que pronto Jesucristo regresará y va a distribuir los recursos. Viene una redistribución de los recursos en la tierra. Así que debemos ir creyendo la profecía. La primera venida de Jesucristo fue para enfrentarse al causante de todos los males, Satanás, el diablo. Dios ama al ser humano, amó, porque ya no están Adán y Eva, y sigue amando al ser humano, ama al pecador. Cuando la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, se refiere al pecador en este mundo. A esto vino Jesucristo, vino por los pecadores, vino para rescatar a todo ser humano del pecado. Pero tenemos que creer en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo vino a darnos esa vida. Por eso, el primer propósito fue deshacer las obras del diablo. Podemos leer primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, es el primer propósito por el cual vino el Señor, para deshacer las obras del diablo. Dice la Escritura, vayamos leyendo el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente es Cristo Jesús. El que tiene a Jesucristo no puede pecar, porque la simiente está en él. Y dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí tenemos una clasificación de dos tipos de hijos. Y la Biblia es muy clara. Hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Quiénes son aquellos que están con el enemigo? Los que cometen injusticia. Aquellos que están afectando al prójimo. Sigamos leyendo. Sí. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este fue el mandamiento que vino a dar conocimiento Jesucristo en su primera venida. Jesucristo dijo, toda la ley del Antiguo Testamento se resume en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir aquí en la tierra, amo a Dios si no amo a mi prójimo. Si amo a mi prójimo, quiere decir que amo a Dios. Pero si no amo a mi prójimo, me estoy engañando, no amo a Dios. Así que aquí está la ley. Jesucristo vino a dar conocimiento de la ley del amor al prójimo, y aquí habla precisamente de Caín, que no amó a su hermano. Sí, dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Aquí tenemos a Caín, hijo de Adán y Eva, después del pecado. El diablo se había cobrado con Caín. ¿Y por qué Caín mató a su hermano, no demostrando amor? Porque
el odio del diablo. Toda la maldad del diablo estaba ya en Caín. ¿Por qué muchas personas odian al prójimo? Están en codicia y en avaricia al prójimo. ¿Por qué quieren hacerle daño al prójimo? Porque hay otro espíritu. A esto vino Jesucristo, vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a echar fuera demonios. Los demonios están trabajando en las personas, en las mentes de las personas, para que no haya amor. Dios es amor y Dios ha demandado que nos amemos unos a otros. Por eso la primera venida de Jesucristo fue para enseñarnos ese mandamiento. Un nuevo mandamiento, dijo el Señor. Este mandamiento no es que haya sido nuevo porque está registrado en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo vino a hacer énfasis en este mandamiento. Toda la ley se resume en el amor a el prójimo. Podemos leer lo que está en Gálatas, donde habla acerca del mandamiento. Dice la Escritura en Gálatas, ahorita lo encontramos, capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, los 10 mandamientos se cumplen en este único mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Volvemos a Primera de Juan, porque allí el Espíritu Santo sigue recordando del amor. Son cartas que hablan de la importancia del amor al prójimo. En Primera de Juan 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que aceptar a Jesucristo, amigo, amiga, que nos están viendo, no es entrar a formar parte de ninguna religión. Es empezar un cambio en la naturaleza de nuestro ser, porque muchos hemos nacido y crecido con raíces de amargura, llenos de odio, llenos de venganza. No hay amor al prójimo. Muchas veces en la misma familia, entre hermanos, no nos llevamos unos con otros. Hay celos entre hermanos y hay muchos pleitos entre hermanos, y más cuando hay una herencia de por medio. ¿Cómo entran los conflictos entre hermanos? Todo esto es espiritual. Por eso Jesucristo vino por primera vez para ayudar al ser humano, ayudar a la familia a salir de esa condición. Y aquí dice la Biblia que lo que necesitamos es recibir a Cristo, porque Cristo es el portador del amor de Dios. Solamente en Cristo puede estar el amor de Dios. Así que aquí la Biblia dice en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 18, 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. O sea que, como Dios nos amó primero, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Ese es el amor de Dios, enviando a su propio Hijo a tomar nuestro lugar en la muerte de cruz. Cristo murió por nosotros. Por eso resucitó, para darnos ahora un cambio de vida.
se predica el cambio de vida. Solamente Jesucristo puede cambiar al hombre, a la mujer, en su naturaleza de su alma, un alma herida, un alma totalmente amargada, un alma que está pensando siempre en lo malo. Jesucristo te puede cambiar. Por eso el milagro es así. En un instante, una persona pasa del reino de Satanás al reino de Jesucristo inmediatamente y empieza un proceso de liberación del alma. Por eso tenemos que ir a una iglesia para estar recibiendo la palabra de liberación, la palabra de sanidad. Tenemos que estar permaneciendo porque tenemos que estar en comunión con los hermanos y allí somos probados con los hermanos, con la compañía y el trato con los hermanos. Dice aquí la Escritura en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios es práctico en el trato con el ser humano. Por eso necesitamos elementos de fe en la tierra. Y para demostrar que amamos, el amor es espiritual. Demostrar que amamos, Dios pone al ser humano a nuestro lado, nuestro prójimo. Puede ser el esposo y la esposa, ambos son prójimos. ¿Y cómo va a tratar el esposo a la esposa o la esposa al esposo? Allí somos probados. Sí, la padres familia, con hijos. La familia es el prójimo más próximo. Sí, allí es donde está la prueba más fuerte en cuanto al amor. Así que si libramos esa prueba, seremos buenos ciudadanos en una ciudad, en una nación, y estaremos sirviendo en esa nación, en los propósitos que Dios ha establecido desde el principio. Así que el único que puede cambiar a una persona en su naturaleza de su alma herida es Jesucristo. Por eso no predicamos religión. La primera venida de Jesucristo fue fundamental, porque en Jesucristo empezó todo un proceso para el cambio hasta que Jesucristo llegó a la cruz. Jesucristo vivió una vida familiar, terrenal, fue niño, fue adolescente y el diablo estuvo atacando. Lo atacó desde el vientre de su madre, después siendo niño, después siendo adolescente, siendo joven. El diablo siempre queriendo atacar la simiente de la mujer. Pero Jesucristo cumplió el propósito de Dios venciendo al diablo en la cruz del Calvario, y ya es otra historia, porque ahora Cristo resucitó, dio nacimiento a la iglesia, y es la iglesia la que está hablando de la victoria en Cristo Jesús. Estamos hablando de cambios. Por eso, amigo, amiga, yo te invito en este momento a que abras tu corazón y puedas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan que la primera venida de Jesucristo, Cristo nació en Israel, Cristo nació de padres judíos, Cristo empezó a predicar desde Galilea, toda la región de Galilea. Cristo empezó a predicar en un radio aproximadamente de unos 300 kilómetros alrededor, entre Galilea, norte de Galilea, el sur de Galilea, que ya era Judea, llegó a Jerusalén. Así que Jesucristo predicó a los suyos, y dice aquí la carta de Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquí está, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fue rechazado en gran mayoría por muchos judíos. Solamente sus discípulos, que eran judíos, 12 apóstoles y uno que fue el traicionero Judas. Pero Dios reemplazó a Judas con otro apóstol. Así que los 12 son 12. Y también muchas mujeres judías seguían a Jesucristo, encabezándola con su madre María. Así que vemos cómo los judíos fueron bendecidos en la primera venida de Jesucristo, pero no la gran mayoría. La gran mayoría le rechazó. Pero aquí dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, en general. O sea que la bendición se extendió más allá de Israel, más allá de los judíos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto ya no es para los judíos, es para todo ser humano en el planeta Tierra, sea judío o sea gentil. Hoy estamos en el siglo XXI y la gran mayoría de los cristianos que hemos creído en Jesucristo somos gentiles. Por eso tenemos que orar por Israel, por la salvación de los judíos, porque son duros para entender el evangelio de Jesucristo, pero ya Dios empezó a obrar allí. Hemos conocido a muchos judíos, conocidos ya como mesiánicos, que están creyendo en Jesucristo. Así que solamente hay que creer. Al que crea en Jesucristo, al que lo reciba en su corazón, pasará a ser un hijo de Dios. Esto es lo que dice aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Esto no tiene nada que ver con lo sexual. Es un milagro dado por el Espíritu Santo. Por eso dice, ni de voluntad de varón, sino que fue de Dios. Es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento puede ocurrir en cualquier momento que uno lo decida. Por eso, amigo, amiga, yo te invito a que decidas en este mismo momento. Dios te ama. Puede ser la persona más con malestar en tu vida por todo lo que te ha pasado. Posiblemente le has echado la culpa a muchas personas, inclusive a Dios. Pero en este momento quiero decirte que el amor de Dios está tocando a tu corazón. El único que puede cambiar y solucionar tu problema es Jesucristo. Abre tu corazón, déjale entrar y verás cómo empieza un cambio y transformación de adentro hacia afuera, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Puedes repetir esta declaración de fe. Señor Jesús, abro mi corazón para invitarte a que entres a mi vida. Soy pecador, pero me arrepiento de todo pecado. Perdóname, Señor, por estar apartado de Dios y no conocer el camino. Pero hoy, al recibir esta palabra, Señor, estoy creyendo en ti. Y en este momento te invito en mi voluntad a que entres a mi vida. Me arrepiento de todo pecado y creo que la sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado. Con mi corazón decido creer que tú resucitaste de los muertos y con mi boca ahora te estoy confesando el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración desde lo profundo de tu corazón, ya estás en salvación. Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora la Navidad ha llegado a tu vida. Es obra de Dios. Así que ahora eres una nueva criatura.
Tienes que leer la Biblia para ir conociendo más de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo, pero necesitas la ayuda de un pastor que te vaya guiando. Tienes que buscar una iglesia donde se enseñen de la Biblia y vayas tú creciendo en fe. A través de los programas aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos enseñando de Jesucristo, pero es necesario estar también en una iglesia para ser conducidos al encuentro con Jesucristo. De esta manera entra la salvación. Amén, así es. Dios es Dios de fiesta. El Dios de la Biblia es Dios de alegría, Dios de gozo. La Biblia habla mucho de ello. Por eso tenemos que ir a Jesucristo, aprender de Jesucristo para estar reprendiendo espíritus de tristeza y espíritus que quieren robar el gozo. Necesitamos ir a una iglesia. Uno de los propósitos fundamentales de la primera venida de Jesucristo fue crear la iglesia. La iglesia no es un invento humano. La iglesia no es una organización establecida por los gobiernos humanos. Nada tiene que ver con lo humano. Muchas veces hay confusión con respecto al término iglesia. La iglesia es la reunión de los que han nacido de nuevo, los que han creído en Jesucristo, y donde están 2 o 3 cristianos reunidos en el nombre de Jesús, allí está la iglesia, y puede ser en una casa, puede ser en la calle, en un parque, donde quiera que estén. Y Jesucristo es el modelo para la iglesia. Cristo enseñaba de las Escrituras, predicaba el evangelio del reino y sanaba las dolencias del pueblo. Es lo que hace la iglesia cristiana en la tierra. Por eso hay que ir a una iglesia y ser enseñados y crecer para servirle al Señor Jesucristo. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Es nuestro deseo que siempre las bendiciones estén en sus casas y que tengan siempre un feliz nuevo año ya pronto a suceder. Bendiciones.